Gracias por acompañarnos. Salud en buena forma. Tal y como les habíamos anunciado, está con nosotros la doctora Yosiel Ten, reumatóloga, quien tiene práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago, Homs. Su tema, fibromialgia. Doctora, gracias por acompañarnos. Bienvenida. La pregunta obligada sería, ¿qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad que parece que hoy en día se habla mucho más de ella que antes. Ahora nos encontramos con personas que saben más del tema que lo que se supone que deberían saber o con relación a otras enfermedades. Es una enfermedad que se va a caracterizar por un dolor crónico generalizado sin causa orgánica demostrable. Después de haberle hecho todos los laboratorios, el paciente continúa o la paciente continúa con manifestaciones dolorosas y entonces habría que demostrar si tiene o no tiene fibromialgia, pero no es tan simple como esto. Vamos a ver una imagen ahora. Esta es una imagen de Frida Kahlo, es una pintora mexicana, o fue una pintora mexicana, que revisando sus diarios encontraron imágenes que hablaban, ella diciendo todos los puntos dolorosos que tenía en ese momento, por lo que se piensa que ella fue una de las primeras personas que habló de fibromialgia o que sufrió de fibromialgia. Esto no era muy conocido hasta 1970 que se empezó a hablar de la enfermedad y fue algo que creó mucha angustia dentro de todas las personas que lo presentaban porque no sabían lo que era. Tengo dolor, me hacen todos los laboratorios y todo sale normal. Pero hoy en día se ha visto que sí puede que existan causas orgánicas que desencadenen el desarrollo de la enfermedad. ¿Y por qué se escogió este nombre, fibromialgia? Fibro es como, tiene que ver con fibrosis y mialgia es muscular. Entonces, como afectación del músculo que está provocando fibrosis o dolor, entonces realmente ese es el nombre que se le da. Antes se le llamaba también fibrositis, pero hoy en día, como no hay inflamación demostrada, sino solamente es dolor, se llama entonces fibromialgia. ¿Cuándo se comenzó a llamar fibromialgia como tal? En el 1990 la OMS ya lo asume como una enfermedad y entonces incluso ya tiene un código en el CIE-10, es el M79, a partir del 1990, con unos criterios que se hablaron para encasillar a estos pacientes que no era posible ponerlo dentro de ninguna otra enfermedad. Entonces, a partir de esta fecha es cuando se empieza a hablar de fibromialgia como tal. ¿Por qué esa gran incidencia hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando? Que mucha gente se está quejando de dolor inespecífico, de fibromialgia. ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchos factores ambientales que están relacionados con esto. Se piensa que hasta un 50% de los pacientes tienen efectos ambientales como la obesidad. Los pacientes obesos tienen mayor riesgo de padecer fibromialgia, así como se ha asociado a virus de Epstein-Barr, a la enfermedad de Lyme. También se ha asociado a otras, el estrés psicológico, aunque se sabe que hoy en día que en estudios que se han hecho en gemelos, hasta un 50% de ellos pueden tener como una causa genética o hereditaria. El boom ahora mismo de la fibromialgia se ha dado y se piensa o se pensó en un momento que era mucho más frecuente en países industrializados, donde el estrés era mayor, donde se vivía más rápido, pero lo que se ha visto es que realmente no es más frecuente, no tiene que ver con la etnia, no tiene que ver con la cultura, no es cierto que es más frecuente en países industrializados, en estudios que ya se han publicado, sino que hoy en día esta enfermedad no solamente la ven los reumatólogos, sino también está visto por psiquiatras y ahora como está una mayor cantidad de médicos con conocimiento de la enfermedad, probablemente por esto haya aumentado un poquito más la incidencia. Además de que antes habían unos criterios para clasificarla y a partir del 2011 los criterios cambiaron, entonces eso también aumenta la sensibilidad de los criterios para diagnosticar la enfermedad. ¿Cómo afecta la fibromialgia al paciente? Pues lo afecta en todos los sentidos, no solamente lo afecta físicamente, sino también lo afecta de manera psicológica. Se piensa que en el 2009 empezó esto como a tratar de clasificar la enfermedad porque no todos los pacientes pertenecían a un mismo grupo.
Entonces se empezó a decir que habían 4 tipos diferentes de fibromialgia, que había un paciente que tenía fibromialgia per se, idiopática, que no tiene relación con ninguna enfermedad. Otro grupo que sería la fibromialgia tipo 2, que está en relación con una enfermedad de base con fibromialgia sobreagregada. Otros pacientes que tienen fibromialgia asociada a depresión y otros que se habla de que simulaban la enfermedad, porque como ya es posible encontrarlo en todos lados, incluso hay artistas dominicanas diagnosticadas con la enfermedad y fuera del país también, tienen mucho acceso al internet. Entonces se piensa que por eso había un porcentaje de pacientes que simula la enfermedad. Entonces afecta al paciente de manera que no va a poder desarrollar su vida adecuadamente, no va a poder hacer un trabajo normal, porque el dolor que tiene es tan fuerte que lo lleva a depresión. Pero es bien sabido que no hay dolor peor que la depresión duele mucho y la misma depresión entonces aumenta estos puntos dolorosos que hasta el momento necesitan ser tratados tanto con tratamiento médico, pero también con un tratamiento no farmacológico para poder ayudar a vencer la enfermedad. La enfermedad es frecuente tanto en hombres como en mujeres y su asociación a la actividad física es más frecuente en pacientes sedentarios que en pacientes con actividad física regular. Hoy en día la relación de hombre-mujer es 2 a 1, o sea, 2 mujeres por un hombre. Antes, cuando los criterios del 1990 eran muchísimo más frecuentes en mujeres, porque nosotras tenemos puntos mucho más sensibles que los hombres. Entonces era como si era una enfermedad de mujeres. Hoy en día no, se sabe que la fibromialgia le da a hombres, pero también puede haber fibromialgia en la adolescencia y fibromialgia en la infancia. Es mucho más frecuente en los pacientes sedentarios, porque a pesar de que no hay una causa inflamatoria demostrada, se ha visto que los pacientes que hacen ejercicios tienen mucho mejor, mejoran el dolor y mejoran entonces la discapacidad, y por eso no hay atrofia muscular y no hay tanto dolor. ¿Qué desencadena esta enfermedad? La razón o qué lo puede desencadenar, como decíamos hace un rato, puede venir ya el paciente con su predisposición genética para tenerla, y ante un estímulo como una muerte de un familiar, una causa dolorosa, estrés psicológico asociado, el que esté, por ejemplo, ante una situación que le haga perder, por decirlo así, el control, puede desencadenarse la enfermedad. Pero se ha visto que en pacientes que son, entre comillas, completamente felices y que tienen todo para ser feliz, pueden tener también la fibromialgia, por lo que se piensa que sí hay una alteración a nivel del cerebro, que se llama la sustancia P, y esa sustancia, al ser liberada, se ha visto que pacientes que tienen fibromialgia tienen una mayor secreción de esta sustancia. ¿Esa es la única causa orgánica demostrable o existen otras causas más que puedan atribuir la aparición de la enfermedad? Se piensa que también tienen menor los neurotransmisores en ellos, van a tener unos neurotransmisores facilitadores que van a estar como más aumentados y otros que van a estar deprimidos. Entonces se piensa que por eso puede haber realmente desencadenarse la enfermedad, pero así causa demostrable como tal orgánica no hay. ¿Qué son los puntos dolorosos, doctora? Los puntos dolorosos son unos puntos que fueron creados en el 1990, que se habló de ellos por primera vez en el 1990. Entonces se hablaba de ellos como diciendo que estos puntos podían desencadenar el dolor. Si yo tocaba al paciente en unos puntos X, entonces yo podía decir si tenía o no tenía fibromialgia. Pero es un poquito contradictorio porque uno debía de aplicarle 2.4 kilogramos con el pulgar de cada lado al paciente, y dependiendo de esto entonces el paciente podía decir o no si tenía los criterios. Entonces la misma fuerza que tengo yo tal vez no es la misma fuerza que tiene usted. Otra característica también de estos puntos es que tienen una sensibilidad de un 88 y una especificidad de un 81%. Entonces no son tan sensibles, pero sí son no son tan sensibles ni tan específicos, pero podemos ver aquí en esta imagen que está ahora de fondo, donde al tocarlo tanto en el músculo
su occipital, o sea, detrás del cuello, a nivel del músculo trapecio, a nivel del trocánter mayor del fémur, esos otros puntos, en los puntos también en los codos, en las rodillas y también a nivel de las costillas. Pero por eso es que en el 2011 se hicieron nuevos criterios, porque no era posible entonces encasillar los hombres dentro de estos criterios, porque ellos no tienen tantos puntos dolorosos. Pero hay más puntos en la espalda que en el frente. Sí, hay más puntos a nivel, esos puntos como dolorosos tienen más en la espalda para hablar de que estén afectándose por la fibromialgia. O sea, esos puntos son los que dan el proceso de diagnóstico. Si usted no tiene esos puntos dolorosos demostrables, no se puede hablar de fibromialgia. Antes sí se decía eso, tienen que tener mínimo 11 puntos de 18. Esto completan 18 puntos, pero hoy en día se sabe que tienen que tener, antes se decía que tenían que tener 11 puntos positivos para hacer el diagnóstico. Si no tenían esos 11 puntos, entonces no tenía fibromialgia. Hoy se sabe que es más sintomatología, la sintomatología es más frecuente, ya no hay que estarle midiendo puntos dolorosos al paciente. Si usted tiene un paciente que no tiene causa orgánica demostrable, que se le han hecho todos los laboratorios para descartar asociación, por ejemplo, con una enfermedad reumatológica como artritis reumatoide, como lupus o como osteoartritis, entonces uno lo que hace es que se basa en los criterios clínicos y en unos formularios que el Colegio Americano de Reumatología en el 2011 distribuyó. Entonces lo que se hace es que se le da ese formulario al paciente, el paciente va llenando el formulario y ya entonces en base a esos criterios se puede decir si tiene o no tiene fibromialgia. Ahorita en un rato vamos a ver esa imagen. O sea, ajá. Sí, adelante. No, usted. Me preguntaba, entonces hay que diferenciar la fibromialgia de la artritis inflamatoria. Entonces, ¿cuáles serán las patologías para hacer un diagnóstico diferencial? Las patologías que más frecuentemente se pueden confundir con fibromialgia tenemos por cómo inician, ¿verdad? La artritis reumatoide es una enfermedad que provoca alteración de las pequeñas articulaciones. El paciente va a tener mucho dolor en las manos, puede presentar también dolor en los hombros, dolor en las rodillas, dolor en los codos, pero lo más importante aquí es ver si tiene o no tiene inflamación. Si tiene inflamación, o sea, si al usted tocarla, la articulación está caliente, está inflamado, el paciente tiene limitación para cerrarlo, entonces hay que descartar que no sea artritis reumatoide. Otra cosa es el tiempo, la edad del paciente. Si la paciente está entre 30 a 40 años, es más frecuente que tenga artritis reumatoide a que tenga fibromialgia. Otra enfermedad que también se ha relacionado mucho es el lupus eritematoso sistémico. Hay que hacer diagnóstico diferencial también con lupus, pero también con otras enfermedades como la osteoartritis, que es la primera causa, la enfermedad reumatológica más común, siguiendo la fibromialgia en segundo lugar. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial primero. La fibromialgia da mucho dolor, pero al usted tocarla no tiene inflamación, entonces por eso hay que hacerle los laboratorios obligatoriamente, descartar que no tiene nada. Después que usted le hizo todo y todo está normal, entonces se podría decir que tiene fibromialgia. Pero pueden coexistir una fibromialgia con una enfermedad autoinmune, con artritis, con osteoartritis, ¿pueden coexistir claro. Las dos? Sí, puede coexistir artritis reumatoide con fibromialgia y puede coexistir artritis reumatoide con síndrome de Sjögren, que es una enfermedad que se caracteriza por resequedad de la boca, resequedad de los ojos y por otras manifestaciones autoinmunes, y puede coexistir también con lupus, incluso con pacientes que tienen virus por hepatitis C, pacientes que tienen otras comorbilidades que lo pueden conllevar a tener depresión y se asocia entonces que tendrían fibromialgia a una enfermedad reumatológica. También los pacientes con psoriasis suelen hacer mucha fibromialgia. ¿Cuáles se presentan con más frecuencia? La relación es más frecuente en artritis reumatoide y en lupus, la fibromialgia, por los estudios que hay publicados. Pueden coexistir. ¿Cómo se diagnostica y cuáles procesos debe ajustarse el paciente para llegar a una conclusión de que tiene fibromialgia y no tiene una enfermedad reumatológica per se, otra que no sea autoinmune? Entonces la forma de diagnosticarla, lo primero es, pues el examen físico va a ser casi el 75 o el 80% del diagnóstico, como en las demás enfermedades. Entonces, al hacer el diagnóstico o al evaluar el paciente, ya uno toma la decisión de mandar a hacer todos los laboratorios de base. Hay que hacerle
sus laboratorios, hay que hacerle radiografías de manos o radiografía de hombros o de rodillas para descartar que no tenga otra enfermedad. Entonces se le evalúan, se le calculan sus puntos dolorosos, pero en el 2011, vamos a ver esta imagen, el Colegio Americano de Reumatología hizo como este nuevo formulario. Entonces el paciente debía llenar cuáles eran los puntos que tenía dolorosos. Si ven aquí, no solamente está dado en articulaciones, sino también en los muslos, en las piernas. Él va llenando eso y con más de 13 puntos positivos de esto se puede decir que tiene fibromialgia. Los puntos dolorosos que usted enmarca ahí en la figura anterior, ¿son puntos que son dolorosos porque generan dolor de por sí o porque generan dolor a la manipulación? Porque al tocarlo con una fuerza mayor de 2 kilogramos el paciente siente dolor. Entonces por eso es que se llaman puntos dolorosos o puntos sensibles. Otra característica que tienen estos pacientes es que lo que a una persona normal o que no tenga esta enfermedad, usted la toca, no le duele nada, pero al tocarlos a ellos, entonces tienen una hipersensibilidad, tienen un umbral del dolor un poquito más bajo, entonces por eso es que tienen, por eso es que estos puntos entonces están dolorosos. Si le tocáramos, por ejemplo, a alguien que no tuviera la enfermedad, no tuviera entonces esa sensibilidad y no se caracterizaría entonces con esto. ¿La fibromialgia tiene cura? Depende del tipo de fibromialgia que tenga, pero se puede decir que sí tiene cura con un tratamiento adecuado, tiene cura con un seguimiento tanto farmacológico como no farmacológico, con terapias conductuales, con un seguimiento de cerca tanto de reumatólogos como de psicología y psiquiatría, y sí se puede detener, sí se puede curar la enfermedad. ¿Los medicamentos que se utilizan para la fibromialgia suelen afectar otros órganos o no? Hay medicamentos que pueden afectar otros órganos en el sentido que van a provocar pueden provocar algunos somnolencia, los pacientes algunos pueden provocar afectación hepática si se usan muy indiscriminadamente, pero si se utilizan de la manera correcta no van a provocar mayor problema. Fuera del concepto terapéutico farmacológico, ¿existe algún otro concepto que sirva para mejorar o para curar la fibromialgia? Por ejemplo, acupuntura, programas de rehabilitación, ejercicio, ¿existen? Ay, sí, hay estudios pequeñitos que se han hecho con esto y se ha visto que realmente la acupuntura no es que va a mejorar demasiado estos pacientes, pero ellos sí se sienten mucho mejor cuando hacen la acupuntura, cuando utilizan algún otro método como de rehabilitación, cuando se le dan ejercicios, porque como decíamos hace ratito, aunque no está demostrado que es un problema inflamatorio como tal, cuando el paciente hace ejercicios, cuando camina, cuando trata de bajar de peso, lleva una vida sana, lleva una vida consumiendo alimentos adecuados, entonces sí puede mejorar todo esto. Lo que más se recomienda es una terapia que esté dirigida para mejorar la depresión, ya sea una terapia conductual, una terapia psicológica para ayudarlos junto con los ejercicios a que se pueda mejorar la enfermedad. Y va a llegar un momento que el paciente no va a necesitar tomar medicamentos porque va a acostumbrarse su organismo y va a incluirse en un rol activo dentro de la enfermedad. Antes incluso habían salido algunos artículos que uno tiene la oportunidad de revisar, diciendo que a veces no era bueno decirle el diagnóstico al paciente, decirle que tenía fibromialgia, porque cuando usted le decía que tenía fibromialgia, el paciente o podía acomodarse y decir, bueno, voy a tener esta enfermedad para toda la vida y no seguir luchando. Pero lo que se ha visto es que sí, que el paciente se incluye dentro de un rol activo, el paciente puede salir y puede tratar de vencer la enfermedad, y por eso es que es bueno decirlo, pero tener mucho cuidado para diagnosticarlo. Porque después que uno le pone un apellido a un paciente, después que uno le pone el diagnóstico a un paciente, es muy difícil quitárselo. A veces en la consulta uno ve pacientes que le han dicho que tiene artritis reumatoide y cómo usted lo convence de que no la tiene. Después que él lo sabe, aunque usted lo ha evaluado y todos los laboratorios han salido normal. Entonces es mejor evaluar y descartar todo antes de uno decir al paciente que tiene fibromialgia, porque es un ser humano que va a quedar pendiente de que tiene una enfermedad y que probablemente no la tenga. Entonces no todo dolor crónico es fibromialgia. Hay dolor crónico generalizado, que el paciente se queja de mucho dolor, de mucha molestia, pero no tiene fibromialgia. Entonces ahí debe venir la fibromialgia acompañada
casi siempre de un trastorno psicológico o afectivo el paciente para no poder decir que se relacione con esta enfermedad. Veíamos hace ratito otro de los, en pantalla, otro de los, del mismo formulario que puso el Colegio Americano de Reumatología, y aquí lo que los pacientes deberían poner es si tienen o no tienen fatiga. Están en inglés porque no han sido validados todavía, y si tienen o no tienen alguna enfermedad. El tiempo de duración de la enfermedad el tiempo de duración del dolor, perdón, es muy importante, porque si el paciente te llega y apenas tiene 2 semanas con el dolor, no puedes etiquetarlo como fibromialgia. Mínimo debe de tener de los últimos 3 meses haber presentado unos dolores o que no se mejoran con medicamentos. Una característica que tienen estos pacientes es que no mejoran a antiinflamatorios convencionales, no mejoran a acetaminofén, no mejoran a diclofenac, entonces empiezan a tomar medicina y se desesperan por eso, porque no mejoran con esta terapia. Incluso se ha visto que los opiáceos o medicamentos que pueden ser utilizados para dolor crónico, en ellos no funciona, todo lo contrario, el dolor se pone peor cuando uno lo utiliza, y por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de medicarlos y tratar de no automedicarse el paciente, eso es lo más importante.